Damas y caballeros, el día de hoy vamos a ver la historia de Newton contra Leibniz. ¿Quién fue el primero de estos en inventar el cálculo? Si vas en la escuela, ya sea bachillerato o universidad, ya habrás escuchado hablar sobre cálculo. Y es que el cálculo es muy importante en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria, aunque no lo parezca. De hecho, en la reciente pandemia de coronavirus se usaron métodos de cálculo para predecir cómo iba a evolucionar el coronavirus y la tasa de contagios. Las famosas gráficas que ves aquí están hechas con métodos de cálculo. También se puede usar para muchas otras cosas: fechar fósiles por medio de la desintegración del carbono 14, predecir trayectorias de objetos a partir de aceleraciones. O sea, la NASA y SpaceX utilizan cálculo a diario. Y hay muchos otros ejemplos en la física, la ingeniería, la química, la biología, incluso hasta las ciencias sociales o la economía. El cálculo es increíble, pero en este video no vamos a hablar sobre el cálculo en sí, sino sobre la historia de su descubrimiento. Así que acompáñenme. Y bueno, nuestra historia empieza no con Newton ni con Leibniz, sino algunos años antes con los matemáticos que les precedieron, como Descartes, John Wallis, Fermat o Isaac Barrow. Ellos son considerados los precursores del cálculo y también hicieron descubrimientos interesantes. Por ejemplo, en esa época surgieron la idea de los infinitesimales, cantidades que se iban haciendo cada vez más pequeñas. De hecho, esa idea se puede remontar hasta la época de los griegos con el método del exhausto para calcular volúmenes en áreas complicadas, pero en esa época empezó a tomar bastante fuerza y bastante relevancia. Sin embargo, no dejaba de ser un método matemático bastante informal, nada riguroso, que no les gustaba mucho a los matemáticos de aquella época. Otra cosa interesante es que existía entre los matemáticos de esa época el problema de calcular las tangentes a determinadas curvas o a determinadas funciones. Y justamente ahí, matemáticos como Barrow o Fermat hicieron contribuciones muy buenas. Ellos pudieron encontrar tangentes a determinadas curvas y eso estaba fenomenal. El problema es que no tenían un método general para aplicarlo a todas las funciones, a todas las curvas. Entonces, en la comunidad matemática todavía estaba ese problema de un método para aplicarlo a todas las funciones, para poder hallar sus tangentes. Ahí es donde entra Isaac Newton. Él conoció a Barrow cuando estaba en la universidad, en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde Barrow enseñaba como profesor. Isaac Newton fue su alumno. Y Barrow se dio cuenta de que ese muchacho era especial, teniendo una facilidad asombrosa para las matemáticas, era un monstruo. Por lo que Barrow le introdujo poco a poco a matemáticas más avanzadas, a la geometría de Descartes, a trabajo de tal o cual matemático, a su propio trabajo. De hecho, llegó a colaborar con Newton de igual a igual, incluso le pedía ayuda para sus propios trabajos. Y fue Isaac Barrow el responsable de que Newton empezara a pensar en estos problemas matemáticos, en el problema de las curvas, de las tangentes y de los infinitesimales. En corto, fue Isaac Barrow el responsable de que Newton empezara a hacer el cálculo. Eventualmente Newton escribe dos trabajos en 1669 y 1671 llamados Sobre el análisis con ecuaciones con un número infinito de términos y método de las fluxiones, respectivamente, en los cuales Newton fundamenta las bases de lo que sería su versión del cálculo, que él llamó método de las fluxiones. Pero el problema fue que no lo publicó. Él lo dejó ahí y únicamente se lo enseñó a un círculo de personas en las que él confiaba, entre ellos su profesor y amigo Isaac Barrow. A partir de aquí entonces vamos con Leibniz. Leibniz nació en 1446, por lo que era 3 años menor que Newton. Nació en Alemania, su padre murió cuando él tenía tan solo 6 años, pero heredó toda la biblioteca personal de su padre, el cual era jurista y profesor de filosofía, por lo que había libros de muchas áreas, desde matemáticas, política, biología, teología, filosofía, metafísica, geología y muchas áreas. Por lo que Leibniz leyó todo. Literalmente se acabó la biblioteca de su padre y aprendió en muchas áreas. Cuando estudió y fue a la universidad, estudió algo que nada tiene que ver con matemáticas. Creo que estudió Derecho para ser jurista igual que su padre. Luego, al no encontrar trabajo en su ciudad natal, se trasladó a Francia, a París, y ahí se empezó a interesar poco a poco por las matemáticas. Estando en París, estudió matemáticas, conoció a Christian Huygens, el cual básicamente fue su mentor y aprendió de manera autodidacta. Y de la misma manera, Christian Huygens, al igual que Isaac Barrow con Newton, introdujo a Leibniz
con los problemas matemáticos en aquel tiempo. También Leibniz empezó a pensar acerca de las curvas, de tangentes, de áreas bajo la curva. Todos los problemas que los matemáticos traían en sus cabezas en aquel tiempo. Nuevamente, estando en París, no consiguió trabajo como matemático ni como filósofo, por lo que se tuvo que devolver a Alemania y consiguió trabajo como consejero político de una casa de la realeza de una ciudad de Alemania, Hannover. Se llamaba la Casa de Brunswick. Y ahí continuó trabajando el resto de su vida, alternando sus estudios en matemáticas con su trabajo como consejero político. De hecho, a sus jefes, los Brunswick, no les gustaba que Leibniz hiciera investigación en matemáticas porque le consumía mucho tiempo y no tenía nada que ver con su trabajo como consejero. Pero lo dejaban, lo toleraban porque era demasiado bueno en lo que hacía, en ambos trabajos. Así que dijeron, vamos a dejarlo. Total. Y fue trabajando ahí en Alemania como consejero cuando en 1684 publica su artículo, Un nuevo método sobre máximos y mínimos, el cual sería su primer artículo sobre cálculo diferencial. De hecho, si nos ponemos estrictos al hablar, técnicamente es el primer artículo en el mundo, en la historia, sobre cálculo diferencial propiamente dicho, ya que, como dijimos, aunque Newton lo investigó antes, Newton no lo publicó. Leibniz fue el primero en publicar algo sobre cálculo. A partir de ahí comenzó una polémica. Las personas que conocían a Newton y leyeron el trabajo de Leibniz inmediatamente acusaron a Leibniz de haber plagiado a Newton. Y de igual manera, algunas personas también llegaron a acusar a Newton de haber copiado el trabajo de Leibniz. Entonces la duda estaba en el aire. ¿Quién había inventado el cálculo primero? ¿Quién era el primero que había llegado a este método general para tratar funciones y encontrar sus tangentes? ¿Había sido Newton? ¿Había sido Leibniz? Y ojo, a Newton primeramente le dio igual todo este asunto, pero fue cuando lo acusaron de haber plagiado que saltó y dijo, yo no plagié a nadie. Yo inventé el cálculo primero. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sin embargo, para ese entonces Newton ya era una celebridad, cosa que Leibniz no era. Hoy sí conocemos a Leibniz, pero en aquel tiempo Leibniz no era para nada famoso. Es como si tú hubieras un funcionario público. Sí, tiene cierta jerarquía, pero famoso no es. Así era Leibniz. Sí, algunas personas lo conocían, pero a comparar a Leibniz con Newton en aquel tiempo, era una diferencia abismal. Entonces, la fama de Newton le dio mucho peso y la gente empezó a tachar a Leibniz de plagiador. Leibniz se pasó el resto de su vida tratando de demostrar que él no había plagiado a nadie. Lo que él siempre defendió no fue haber descubierto el cálculo primero, sino que él no había plagiado a Newton. Leibniz también reconocía a Newton como el primer creador del cálculo, pero lo que él defendía era que él había llegado al cálculo por un método diferente al de Newton, de una manera independiente. Cansado de toda la cuestión, Leibniz envió una carta a la Real Sociedad de Londres para que investigara todo el asunto, sin saber que Newton era el mismo presidente de la Real Sociedad. Para lo cual Newton dijo, pelaste papá, y designó un comité conformado por su gente para que investigara toda la cuestión. Y obviamente nunca le pidieron su versión de los hechos a Leibniz, únicamente tomaron la versión de Newton y escribieron la conclusión. Efectivamente, Newton es el creador primero y único del cálculo y Leibniz es un copiador, es un plagiador, no merece ser tomado en cuenta. Eso terminó por destruir la reputación de Leibniz, el cual murió algunos años después. Ya luego, a posteriori, los historiadores leyeron los documentos de ambos y descubrieron que sí, Newton lo descubrió primero, pero Leibniz lo descubrió luego de manera independiente. Y probablemente Leibniz en algún momento supo de la existencia del cálculo de Newton, del método de las fluxiones, pero el cálculo de Leibniz es bastante diferente al de las fluxiones de Newton. La principal diferencia probablemente está en la notación, ya que la notación d sobre dx es notación de Leibniz. Y luego están las reglas de derivación. Tú sabes que para derivar esto, el exponente lo bajamos multiplicando y luego al exponente le restamos 1, así. Y el resultado de esta derivada es 6x. Estas reglas de derivación es gracias a Leibniz. A Leibniz le debes esta facilidad. Así, de la misma manera, las reglas de derivación del producto y del cociente son gracias a Leibniz, así como la integral y el signo integral de dx, todo esto es gracias a Leibniz. ¿A poco no está fácil?
Es por eso que hoy recordamos a los dos como descubridores independientes del cálculo y como padres de esta disciplina. Entonces pues nada, ahí la tienes y tal vez es un dato que no conocías. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy y nos vemos pronto con más videos y más historias de ciencia. Nos vemos. Chao.